jueves 15 de enero, el Gobierno de la Revolución Ciudadana cumple su 8º aniversario. Carlos Rabascal le toma el pulso político a esta celebración y evalúa la transformación del país con Pavel Muñoz de las Emplades, Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado. ¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer? Es la pregunta para analizar estos 8 años de gobierno y conocer si esta celebración servirá para renovar el compromiso de continuar con la recuperación de la soberanía, el aumento de la equidad, la entrega de becas estudiantiles, la reducción de la pobreza. Pulso Político. Debate los logros en el ámbito de lo político, social y económico. Aquí iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este martes 13 de enero. Sí, en el año 2006 un Nobel político ecuatoriano participa en las elecciones para presidente de la República y para sorpresa de muchos gana las elecciones, le gana a Álvaro Noboa, quien había estado punteando las preferencias electorales de aquella época. Lo cierto es que a partir del 2006 Rafael Correa Delgado no ha dejado de ser noticia en el Ecuador. Y prácticamente durante los 8 años de su gobierno, es decir, entre el 2007 y el 2014, estamos en 2015, pero en los inicios, es evidente que ha marcado la agenda política y económica de los ecuatorianos. Para analizar esos 8 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, nos acompañarán el día de hoy Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, María Herrera Heredia, catedrática y economista, Pedro Páez, superintendente de control de poder de mercado, pero más allá de su cargo en esa función, lo he invitado como economista y parte del proyecto político de Alianza País, y Andrés Vergara, economista y analista. Durante 60 minutos, ellos podrán evaluar los 8 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Fabricio Ceballos, muy buenas noches. ¿Qué nos tienes como dentro de tus análisis que ya nos has acostumbrado? Hola Carlos, amigos televidentes, muy buenas noches. Qué gusto estar de nuevo en Pulso Político. Este 15 de enero Rafael Correa cumplirá 8 años en el poder, tiempo en el cual ha liderado una transformación importante del país. Cambio que es reconocido no solo de forma local, sino también a nivel internacional. ¿Cómo se perciben estos años de revolución ciudadana? ¿Qué ha cambiado en el país? De inmediato un análisis breve de lo que significa este nuevo aniversario del gobierno de Rafael Correa. Son ya 8 años, no solo de la presencia de Correa en la primera magistratura, sino 8 años de lo que se conoce como la Revolución Ciudadana. En este nuevo ciclo histórico se ha afirmado un tipo de economía social, se ha reinstitucionalizado el Estado, se ha ampliado la democracia, las condiciones de libertad, de derechos, con la Constitución del año 2008, y además ha adquirido una fuerte presencia internacional que ha motivado que los ecuatorianos tengan orgullo del país. En materia económica, Ecuador ha registrado un crecimiento importante, acompañado de indicadores positivos en cuanto a reducción de desempleo, pobreza e inequidad. El país en los últimos años transita por la vía del desarrollo sostenido. Prácticamente todos estos 8 años que ya se van a cumplir de gobierno han ido encaminados justamente a eso. Y lo hemos demostrado y se ha visto claramente cómo hoy por hoy tenemos el desempleo más bajo de nuestra historia del Ecuador y uno de los más bajos de la región, 3.9%, el desempleo nacional según la última estadística que nos han dado. El gobierno de Rafael Correa ha invertido 3.511 millones de dólares, es decir, 5 veces más que en los 4 gobiernos anteriores. El de Yamil Maguad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio. Y sobre todo si contrastamos la situación frente a esa década 1996-2006, donde en 10 años hubo 7 gobiernos y una efímera dictadura. El Ecuador estaba desinstitucionalizado y los índices de vida social y laboral caían. Entonces, en este nuevo ciclo histórico, con el gobierno de la Revolución Ciudadana,
hay un paso adelante, hay un progreso. La obra pública ha transformado este país. Vías, carreteras, puentes acompañan la inversión en salud y educación. La calidad de vida de los ecuatorianos ha mejorado considerablemente, constituyéndose en ejemplo para otros países de la región y el mundo. Consolidar una economía del conocimiento, eso es fundamental. Ciertamente que hubiéramos querido hacerlo desde antes, sí, todavía no hemos dado los pasos indispensables para la transformación de esa matriz productiva, pero sin lugar a dudas estamos en ese camino. Otro de los logros del gobierno nacional es la generación de un ambiente de estabilidad institucional. Las paralizaciones, huelgas y otro tipo de problemas son cosas del pasado. Hoy por hoy, el régimen y varias instituciones estatales registran sus mejores promedios de aceptación y credibilidad. Básicamente yo diría que la gran ruptura tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, el proceso de retorno estatal, ¿no? La reconfiguración de las capacidades materiales, económicas, institucionales del Estado para responder a las demandas populares. Y por otro lado, un proceso de estabilidad y continuidad política de la mano de un fuerte apoyo popular al gobierno. No han faltado discrepancias con ciertos sectores de la sociedad, con algunos representantes de la oposición política y medios de comunicación especialmente. Sin embargo, la evaluación final para el régimen resulta positiva. Es difícil negar que en los últimos años Ecuador registra un cambio. Para una buena parte de la población, positiva y esperanzadora. Fabricio Ceballos, Pulso Político. Las preguntas ahora no giran en torno a lo alcanzado en estos 8 años de gobierno. Es momento de ver más allá. ¿Qué retos se vienen a futuro? ¿Qué metas busca hoy alcanzar la Revolución Ciudadana? Empezamos un nuevo año y el trabajo, ¿a qué debe encaminarse? En breve estas respuestas serán respondidas aquí en Pulso Político. Carlos. Así es, Fabricio. Es decir, no solo vamos a analizar o a hacer una evaluación sobre los 8 años, sino también aquello que se dejó de hacer o que hay que potencializar. Recordemos que este gobierno se ha caracterizado por hablar de una revolución ciudadana. Eso significa participación de los ciudadanos y una economía al servicio de ustedes. Bueno, vamos a hacer una primera ronda. Les doy la bienvenida entonces a nuestros panelistas el día de hoy en la mesa de Pulso Político. Vamos a hacer una primera ronda. Les ruego que me contesten en 30 segundos la primera pregunta y luego de aquello regreso con Fabricio Ceballos para contextualizar este debate o este análisis con los datos que él nos ha preparado en cuanto a esta evolución del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pavel Muñoz, cuando Rafael Correa y el proyecto político Alianza País surge a la palestra política electoral ecuatoriana, se hablaba de un cambio de época. Ese cambio de época hoy, podríamos decir, constituye una realidad. Sí, y constituye, Carlos, buenas noches a ti, a quienes nos acompañan en la mesa y fundamentalmente a quienes nos ven. Yo creo que evidentemente el país ya ha cambiado sustancialmente. En la nota introductoria se reconocía la recuperación del Estado, el hecho de haber devuelto capacidades al Estado, el tema de haber puesto la autoridad pública al servicio de los ciudadanos. Una cosa fundamental, tú señalabas que tal vez en esta primera ronda vamos a poder explorar los elementos políticos. Yo creo que por ahí está lo fundamental. Yo creo que ese cambio, en resumen, está dado porque entendimos que el desarrollo es un proceso político y en ese sentido teníamos que haber disputado las relaciones de poder que lo hemos hecho. Gracias, Pavel Muñoz. Voy donde María Herrera Heredia. Se me olvidó decirle también que ha sido presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Coincide con Pavel Muñoz? ¿Ese cambio de época se produjo en el Ecuador? ¿Y en qué consiste ese cambio de época? ¿Podríamos resumirlo, María, en que se cambió el modelo de desarrollo corporativo a un modelo de desarrollo social? Bueno, también buenas noches a todos los que nos escuchan. En realidad yo creo que sí hubo ese cambio, ha habido ese cambio político, pero definitivamente las expectativas que han existido en ese modelo político adoptado a partir del 2007, yo creo que se han vulnerado, creo que han cambiado en el transcurso de los 8 años. Y hay muchas evidencias de que eso ha sucedido. En realidad el Ecuador estuvo esperando un cambio de modelo que se daba y hoy día estamos viendo que ese modelo pues ya no tiene la misma fortaleza que al inicio y que demoró en tanto tiempo. Ahí podemos ver evidencias como por ejemplo lo que pasó en la marcha de noviembre pasado,
y algunos otros argumentos que existen para decir que ese modelo sigue desgastándose, que está desgastando. Gracias, María. Pedro Páez. Un modelo que se ha desgastado, ha migrado de un modelo de mucha participación a un modelo ahora más que nada de administración de la gestión. No, yo creo que hay un proceso de negociación muy complejo y muy delicado con un pasado de debilitamiento. Son 30 años de debilitamiento del aparato productivo, de desinstitucionalización, de deslegitimación, de fragmentación social, de desmoralización inclusive de los proyectos societales que estaban en disputa en el periodo previo y que han sido revertidos. Sin necesidad de una ruptura radical con las estructuras de poder del pasado, en la medida en que seguimos siendo parte de un mundo neoliberal financiarizado, con una tremenda apertura al exterior, que plantea condiciones objetivas con muchas limitaciones. Gracias. Andrés Vergara, este gobierno se ha jactado y se enorgullece de haber reivindicado la planificación en el Ecuador. ¿Esa reivindicación de la planificación constituye hoy por hoy una hoja de ruta para el Ecuador? Bueno, buenas noches con todos. Sí, antes de responder su pregunta, sí, en efecto, creo que todos de aquí estamos de acuerdo que el Estado ha crecido en el sentido de instituciones y también en el sentido de monetario, pero eso de todas formas sigue siendo un medio, desde una ideología para un fin, que eso seguramente vamos a ver más adelante en una serie de indicadores. Ahora, además de que ha crecido el Estado, como usted bien dice, ha comenzado a planificar. La idea desde una planificación centralizada puede mejorar la calidad de vida de todos puede ser bastante discutible, porque yo considero que o los ciudadanos, o los que nos están escuchando, saben mejor lo que les conviene a ellos mismos en qué arriesgarse que el Estado, ¿no? Gracias, Andrés. Bueno, esta primera ronda la dejamos ahí y regresamos con Fabricio Ceballos para que nos contextualice de acuerdo a los indicadores que el gobierno nacional nos da a conocer para luego regresar ya con el análisis y la evaluación de estos 8 años del gobierno de Rafael Correa o de la Revolución Ciudadana. Así es, Carlos, amigos televidentes. Revisemos brevemente varios de los logros alcanzados por el gobierno nacional, por la Revolución Ciudadana, a lo largo de estos últimos 8 años. En educación, en 2013, fue de 3.255 millones de dólares. Entre 2008 y 2014 se invirtieron 1.114 millones de dólares en infraestructura física, que significa 20 veces más que en los años anteriores. La inversión pública en salud desde 2007 hasta 2014 fue de 11.245 millones de dólares. Entre 2008 y 2014 se invirtieron 1.432 millones de dólares en infraestructura hospitalaria. Las exportaciones no petroleras de Ecuador se han duplicado desde 2006. Pasaron de 5.184 millones de dólares a 10.740 millones en 2013, que significa un crecimiento de 107%. La tasa de desempleo en 2008 era de 5,95% de la población económicamente activa y pasó a 3,90% de la población económicamente activa en 2014. El salario básico unificado en el año 2006 fue de $160. En 8 años de gobierno, el salario unificado nominal se ubica en $354. La pobreza a nivel nacional pasó de 37% en 2007 a 25% en 2014. Esto es parte de los logros alcanzados por el gobierno nacional en los últimos 8 años. Carlos, tú y tus invitados continúas en este debate. Yo y nuestros invitados, mi querido Fabricio, gracias por esos datos. Bueno, comenzamos, les recordamos la regla de juego, minuto 20 cada uno de ustedes, señores panelistas, con derecho a la réplica de 30 segundos en caso de que amerite y quieran hacer uso al derecho de la réplica. Comienzo en el mismo orden con que inicié el programa. Voy con Pavel Muñoz. Pavel, tú mencionaste en tu primera intervención que la clave fue la parte política para generar el cambio, según tú, en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Eso ustedes lo denominaron el poder popular. Sin embargo, de aquello, febrero 23 de este año, aparentemente generó una fisura dentro de ese poder popular. Y dicen algunos que si bien es cierto el poder popular se fue consolidando durante los primeros años del gobierno, hoy se ha ido alejando. ¿Cuál es la clave entonces de ese cambio político que sustenta el modelo del proyecto Alianza País? Pavel Muñoz.
Gracias otra vez. Sí, yo creo que el hecho de haber entendido que el desarrollo es un proceso político y disputar las relaciones de poder en el país fue el elemento fundamental. Y esto lo digo con algunos elementos. Nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, de hacer una renegociación muy exitosa de deuda externa, más de 8.000 millones de dólares. Cambiar los contratos petroleros nos significaron más de 3.000 millones de dólares. Incrementar, por ejemplo, el bono de desarrollo humano con una gran diferencia, que es haberlo costeado con parte de los ingresos excedentarios del sistema financiero, develan algunos de los elementos de hacia dónde apuntamos nosotros y dónde están nuestras preferencias. Creo que este es un elemento central, insisto, porque supuso la disputa de relaciones de poder en el país. Esto se ve reflejado, y tú lo decías, Carlos, en el hecho de haber dejado atrás un Estado corporativo. Recordemos, hoy, por ejemplo, Pedro está en una instancia de control, ¿no es cierto? Y la situación es distinta. ¿Qué pasaba antes con los elementos de regulación? Había una clara penetración del actor regulado en los cuerpos de regulación. Así se expresaba el corporativismo en el Estado ecuatoriano. Nosotros, digamos, dimos un claro, pusimos un alto en eso. Separamos, por ejemplo, la perversa coalición entre los intereses económicos, los intereses de los medios de comunicación. Todos esos elementos, me parece, y muchos otros más, develan donde creo que ha estado la esencia del gobierno, de apostar por el poder popular. Yo no estoy seguro de que esté en un proceso de desgaste, y lo podemos comentar después. Gracias, Pablo. Realmente se perdió las elecciones del 2014 y yo lo pongo en duda. Vamos, donde María. ¿Se cambiaron esas relaciones de poder del ayer con el hoy, María? Bueno, yo creo que sí. El modelo básicamente se ha fundamentado en el poder popular, populista, conocido extensamente, y eso nos da a nosotros un poco la capacidad de ver por qué o dónde están las raíces de ese movimiento. Ese movimiento que, si miramos un poco el mapa político del Ecuador en el tema educativo básicamente e intelectual, vamos a ver que esa concentración está dada en las grandes masas de población por varias actividades o por varias situaciones que ha hecho el gobierno, como por ejemplo el bono de desarrollo humano, que en determinado momento tiene su razón de ser, pero que no podemos transcurrir 8 años de gobierno y seguirlo manteniendo de la misma manera, porque hay también que considerar otros esquemas de población, otros segmentos poblacionales, donde también hay otras manifestaciones y otras demandas que hay que considerarlas. Gracias. Bueno, todavía quedan 22 segundos. En todo caso, voy donde Pedro Páez. Pedro Páez, a ver, estas relaciones se cambiaron las relaciones de poder en el Ecuador, pero la pregunta es, ¿se cambiaron las relaciones de poder, pero el poder realmente lo ostenta el pueblo ecuatoriano? No, yo creo que estructuralmente las condiciones de totalidad, es decir, la globalidad del sistema mundo, todavía persiste una subordinación a una lógica del aperturismo, de la financiarización, de la lógica de la acumulación de capital, porque somos parte de un sistema con el cual no hemos roto. El problema es que este sistema entra en una crisis formidable a nivel internacional y plantea retos inmediatos en términos de sustentabilidad del proceso democrático que se está viviendo, de este cambio del balance de poder más que de las relaciones del poder, de este cambio del balance del poder que todavía es coyuntural y que no va a poder consolidarse mientras no se avance a transformaciones más profundas. En ese cambio en las relaciones de poder yo creo que es absolutamente estéril el contraponer el Estado con el mercado. El Estado y el mercado han estado sirviendo a los mismos amos. Como mencionaba Pavel hace un momento, han habido cambios institucionales que básicamente han ido transformando la lógica de ese Estado burgués en un Estado que sirva al interés de la nación, y todavía resta hacer transformaciones mucho más profundas para hacer también que el mercado sirva el interés de la nación, hacer que el ser humano esté por encima de la lógica del capital, hacer que el mercado deje de ser un instrumento de más explotación, de más frustraciones, de más exclusión y de más discriminación, para poder generar otro tipo de relaciones humanas, otro tipo de articulación de la economía popular y solidaria con la economía del Estado y con la economía capitalista. Vamos a hablar de la economía popular y solidaria durante este programa también, en algún momento del desarrollo. Pero voy a Andrés Vergara, me estoy confundiendo con el nombre de tu papá. Andrés, a ver, pero dentro de este cambio de época que se ha mencionado en esta mesa, el tema es, se cambió de un modelo de economía sustentada en la especulación financiera a una economía con visión social, pero sustentada en la producción.
Definitivamente existió un cambio. Si uno ve cualquier proyecto de ley, cualquier tipo de institución, uno se fija que todo está centralizado con los delegados del Ejecutivo. Ellos deciden, arman los códigos, las leyes, los supervisan, absolutamente todo. Tal vez en tiempos pasados había un poquito más de diversidad dentro de esto. Ahora, respondiendo a tu pregunta, lo que se conoce como el neoliberalismo, qué es lo que sucedía antes y qué es lo que sucede ahora, qué es lo que pensaban los neoliberales. Hay que dar la plata del Estado, como decía Pedro, el Estado burgués, a alguien que produzca, y porque se entiende que esa persona que va a producir va a generar más empleo y es mucho más eficiente haciéndolo. Ahora eso fue un modelo fracasado, ahora se entiende algo opuesto. El Estado va a ser el que lo va a hacer y por ende va a generar beneficio para la sociedad. Yo creo que ambos modelos tienen algo en común. El Estado viene a ser el motor de la economía y no la gente. Ergo, respondiendo a su pregunta, yo no creo que ha cambiado en mayor manera el modelo, simplemente ha cambiado los actores. Gracias. No ha cambiado el modelo, ha cambiado los actores. El Estado sigue dinamizando la economía, pero aparentemente, y me permito interpretarlo, Andrés, parecería que el gobierno de la Revolución Ciudadana durante los 8 años no ha podido incorporar al sector privado o al sector productivo privado en esta visión de desarrollo del país. Divido en dos partes la respuesta, Carlos. Yo discrepo profundamente con que no ha cambiado el modelo. El modelo ha cambiado radicalmente. Y también objeto lo que decía Andrés respecto a que tenemos una planificación de cuño centralista, ejemplo la de los países de socialistas de los años 60, 70. Esto no es así. Tenemos una planificación, por ejemplo, que apuesta por la participación ciudadana, tenemos una planificación que ha tomado a los territorios como un elemento fundamental. Esto significa cambiar el modelo, porque estamos dejando atrás un modelo bicentralista, por ejemplo, por un modelo donde todos los territorios importan, un modelo donde la voz ciudadana importa. Desde esta perspectiva, creo, Carlos, que hay cambios significativos, evidentemente, en el modelo. Creo que efectivamente todavía cabe una mayor participación de los actores privados. Ejemplo, en el caso de la matriz productiva, nosotros hemos dicho, nos interesa trazar la cancha de juego, nos interesa poner las reglas, pero que los jugadores vengan del sector privado. En este sentido, yo creo que a ratos la explicación no es económica, es fundamentalmente sociológica. Yo creo que todavía no entendemos efectivamente la forma de pensar, de procesar digamos, la burguesía nacional que tenemos. Creo que tenemos todavía una burguesía nacional con grandes defectos de ser rentista, de ser, digamos, absolutamente esperanzada en sacarle una tajada a la participación o a lo que haga el Estado, y no, por ejemplo, una que confía en una, por decirte algo, en el mercado de capitales, digamos, en fomentar, digamos, el mercado de capitales, no en una que te permita otra participación distinta, no que haga alianzas con la economía popular solidaria. Hay que entender también la mentalidad del sector privado. ¿Su comentario? Sí, ¿Como réplica? Sí, como réplica. 30 segundos y luego su minuto 20. ¿Cómo podemos fomentar el mercado de capitales, por ejemplo, si no hay apertura a la inversión extranjera, si no hay apertura a la inversión nacional? ¿De dónde nos sacamos nosotros las acciones para hacer oferta pública? ¿De dónde nos sacamos nosotros los papeles para que ese mercado se dinamice? No podemos, ha habido una restricción más bien por este cambio de modelo. Gracias. Ahora vamos al minuto 20 en relación a lo que ha dicho Pavel también, más allá del mercado de capitales. Es decir, aquí, más allá del cambio que se ha podido generar en términos de lo que ustedes han mencionado, también hay que generar un cambio cultural de parte de la sociedad ecuatoriana. Pero la pregunta es, durante estos 8 años, ¿se ha podido privilegiar la participación ciudadana en términos efectivos o tan solo ha sido corporativizada? Bueno, yo creo que definitivamente la participación ciudadana es muy segmentada, muy segmentada. Por ejemplo, la inversión privada ha sido restringida drásticamente. Hay empresas ecuatorianas que han salido fuera. ¿Por qué? Por el marco jurídico, por la inseguridad jurídica que básicamente tenemos, por ese cambio de leyes que tenemos. Hoy tenemos la 11ª reforma tributaria. Entonces, los empresarios necesitan que exista una cancha muy clara de juego. Y entonces nosotros con ese esquema, ¿cómo podemos participar? De otra parte, me parece que habría habido una discriminación en el tema de participación ciudadana, porque se ha estratificado a los diferentes grupos sociales. Entonces este grupo es privilegiado y este otro grupo no es privilegiado.
Es evidente, más allá de que las cifras oficiales que se están presentando sean verídicas, yo creo que las respuestas, la inversión nacional no ha crecido, es más, ha disminuido. ¿Cómo podemos hablar de que existe una democratización de la inversión, una democratización de las oportunidades que existen aquí? Si han habido incluso señalamientos especiales para determinados grupos. Yo no creo que eso sea igualitario. Gracias, por favor. Pues, 30 segundos como derecho de réplica. Las cifras dicen todo lo contrario, ¿no? Es decir, ha sido 30 años de neoliberalismo, de retracción del Estado, los que justamente hubieran dado lugar a una inversión privada sostenida, y eso no se dio en absoluto. Hubo lo que se llama, en lugar de crowding out, hubo un crowding in, es decir, que se siguió la lógica de la inversión pública retraída, la lógica de la inversión privada también se retrajo, y además cambió cualitativamente de esa inversión que algo tenía en el proceso de modernización, en la industrialización, en la modernización del agro, en el desarrollo de la construcción y de otras actividades, empieza a ser una inversión cada vez más especulativa, ¿no? Durante la época neoliberal, primera cosa. Segunda cosa, la cuestión de los grupos privilegiados. Solo para decirte, terminaron los 30 segundos, pero tienes tu minuto 20. Vamos al minuto 20. No, la evidencia histórica es por primera vez, las estadísticas muestran que cada uno de los 10% de la población que se puede dividir las estadísticas han mejorado su capacidad de compra en términos reales per cápita. A diferencia de un pasado en el que privilegiadamente solamente el 10% más rico mejoraba su situación, ahora cada 10% de la población mejora su situación en términos de ingreso per cápita. Pero además, la distribución de las oportunidades en términos, por ejemplo, de necesidades básicas satisfechas a través del gasto público en educación, en salud, en bienestar social, en infraestructura, en condiciones de vida, me parece que es innegable, me parece que hay un sesgo demasiado negativo y distorsionado respecto a eso. Las estadísticas muestran claramente que, a diferencia del pasado, ahora no hay privilegiados. Ahora hay un proceso de integración que poco a poco cambia precisamente lo que me refería al principio de mi intervención, esa desmoralización, esa falta de proyecto societal, esa falta de integración nacional, recupera el proceso de legitimación, recupera el proceso de apostarle a un país con una juventud optimista, con unos sectores sociales que están buscando, ¿no es cierto?, la forma de efectivamente consolidar el proceso que hace que este sea un país que nos acoja a todos. Gracias, Pedro Páez. Tu minuto 20 sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema, y yo les termino el primer bloque con una pregunta sobre la consolidación de los partidos políticos dentro de una democracia. Pero vamos con este mismo tema. Tu minuto 20. Por supuesto. Complementando lo que dice la economista Herrera, sí, en efecto, si uno comienza a ver, lastimosamente está aquí al frente de mi computadora, uno ve la inversión privada y uno ve la inversión pública. La pública sube, mientras la inversión privada completamente comienza a bajar. Ahora, ¿por qué es buena la inversión? Porque, una vez más, la inversión es un medio para algo. Es un medio para que haya mayor bienestar. ¿Y cuál es el indicador que yo considero, y el superintendente lo acaba de mencionar, yo creo que es el empleo? Si uno comienza a ver las estadísticas, invito a todas las personas que nos ven que vayan a la página del INEC, desde junio 2011 hasta septiembre de 2014, le hago hasta septiembre de 2014 porque después ya cambié la metodología, entonces ya no puedo hacer un análisis que está hablando de la misma cosa, uno ve que el empleo pleno ha tenido un promedio de 41.55. Es decir, 60% de la población económicamente activa o está subempleada o está desempleada. Es decir, si es que la inversión pública, esa es la teoría del gobierno, y seguramente Pavel me puede corroborar, es que con la inversión pública va a existir inversión privada, y no ha sucedido eso. En el punto de que uno ve las partes de inversión, y segundo, como resultado, vemos que el empleo sigue en estándares que yo considero bastante pobres. Y con el empleo se genera un sinnúmero de cosas. No encuentro nada más digno que una persona tenga empleo. Se paga su educación, se paga su salud, etc. Gracias, ¿no? Andrés. Quisiera replicar lo de Andrés, si es que es posible. Pero, Pavel, sí vas a poder replicar, pero luego de la pausa, porque regresamos casualmente con este tema de las tasas de desempleo. Pero una pregunta rapidita. Se dice que no puede haber democracia sin partidos políticos. Durante estos 8 años se ha podido consolidar, fortalecer la vida democrática del país a partir de las organizaciones políticas. 30 segundos cada uno. Pavel. Los partidos políticos le traicionaron a la ciudadanía, al menos entre el año, digamos, en los años de democracia. Que los partidos políticos recuperen la confianza ciudadana es todavía un proceso. Creo que apuestas como la nuestra, más ciudadana, fíjate, cuando nosotros decíamos partido movimiento, la mayoría de nuestros adherentes dijo movimiento, porque todavía hay una desconfianza profunda de la sociedad ecuatoriana sobre los partidos políticos. ¿Debemos madurar como sociedad democrática en ese sentido? Sí,
pero lo traicionaron tanto que todavía no se recuperan de su crisis. Gracias, Pavel. María. Bueno, yo creo que la partidocracia, como se le ha llamado, efectivamente tuvo un proceso largo de crisis, hubo muchos conflictos en su entorno, creo que nos ha faltado madurez a nivel nacional, eso es evidente. Sin embargo, creo que incluso en el modelo actual nos falta muchísimo por madurar, creo que las condiciones todavía faltan y creo que hay que ir pensando en estructurar un nuevo pensamiento en base a la educación, en base a la internacionalización, en base a muchas otras condiciones nuevas que se manejan hoy en el ámbito mundial. Gracias, María. Pedro. Más allá de las coyunturas electorales, el país ha recuperado la posibilidad de formar mayorías, de formar vocaciones. Por primera vez en la historia empiezan a definirse ideales de a donde tendríamos que ir, en la que la gran mayoría de la población participa de una manera u otra. ¿Cuál es el partido político que puede dar cabida a ese tipo de expresiones? ¿Cuál es el partido político que va a llegar al ejercicio del gobierno y no traicionar lo que prometió en campaña, como fueron los 30 años de retorno a la democracia después del golpe neoliberal? Gracias. Eso es precisamente lo que tiene que definirse en términos de la fortalecimiento de la democracia. Discrepo con mis compañeros. Yo creo que el sistema ¿Incluyendo a María? Incluyendo a María. Yo creo que el sistema de partidos políticos no ha cambiado. Seguimos los partidos políticos son esenciales para una democracia, para una república, pero seguimos en el mismo modelo caudillista. Si es el PRIAN con el PRE, si es de Alianza País, nadie lo puede negar, la cabeza sigue siendo Rafael Correa, hasta el punto que necesita una reelección indefinida, porque dentro del mismo partido no hay quien lo sustituya. Las elecciones que se hacen entre partidos primarias muy difíciles. Creo que seguimos con un sistema de partidos políticos 100% caudillistas. Gracias, ¿no? Andrés. Poco apocalíptico, porque mencionó el PRIAN y el PRE, partidos que ya no están en el registro electoral, el registro de los partidos políticos. Vamos a ir a una primera pausa y regresamos con más, sin perjuicio que nuestros invitados puedan hacer uso de derecho a la réplica por cualquier comentario esgrimido en la última parte. Pero regresamos ya con el análisis de la economía ecuatoriana en este segundo bloque. Regresamos, les recordamos que estamos en Pulso Político, soy Carlos Rabascal y estamos en este martes 13 de enero haciendo una evaluación durante los 8 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. En primer bloque hicimos una evaluación sobre el tema de la política, no necesariamente la política electoral o la política de los partidos políticos, sino también de la política pública, por cierto. Pero ahora vamos a entrar directo al tema de la economía. Uno de los principales temas de la economía o de los objetivos de una economía tiene que ser el ciudadano. Y al amparo del ciudadano, evidentemente la generación de oportunidades de desarrollo. Uno de esos elementos de oportunidades de desarrollo, evidentemente, es el trabajo, es el empleo. Andrés Vergara, en el bloque anterior, cuestionó un poco el empleo pleno o la diferencia de la tasa de desempleo con el resto de la población económicamente activa, y él aducía que dentro de ese 60% había empleo informal o actividad informal y también una parte de empleo pleno. A lo cual Pavel Muñoz me pidió el derecho de la réplica. Pavel Muñoz, tus 30 segundos y luego el minuto 20. Entonces, ordeno las ideas después para el minuto 20 y la réplica concreta, Andrés. Aquí tengo dos datos, ojalá la cámara nos pueda mostrar cómo el empleo tiene un comportamiento como nunca antes en la historia del país. Nosotros en el año 2007 el empleo adecuado, lo que antes se llamaba empleo pleno, empezó en el 43%, hoy está en el 49%. En la otra contrapartida, el empleo inadecuado, lo que antes se llamaba subempleo, ¿no es cierto? Empezamos en el 50,8% y estamos en el 46%. Aquí tenemos otro dato que compara el Ecuador con los otros países de América Latina. Somos el país que más baja tasa de desempleo tiene. Es decir, esto es lo que ha pasado en el proceso de la Revolución Ciudadana. Un comportamiento como nunca antes de los indicadores. Minuto 20 ya. Entro a mi minuto 20. En el minuto 20, ¿qué quisiera ordenar? Yo no quisiera dejar por fuera alguna conclusión por el lado político. Y esta es una pregunta a la ciudadanía que nos ve, que nos escucha, ¿sí? Un proceso que lleva 8 años en el poder y que ha ganado 10 procesos electorales, ¿es un proceso que está desgastado?
es un proceso que le ha traicionado a la ciudadanía, es un proceso que no está generando cambios sustantivos. Esas son las respuestas que la ciudadanía da en ya 10 procesos electorales. Y decía, yo pongo en tela de duda lo del 2014, Carlos, y la ciudadanía. Se dice que Alianza País perdió las elecciones seccionales del 2014. Evidentemente tuvimos un revés político en ciudades importantes del país, Guayaquil, Cuenca, Quito, pero ¿cuál es la cantidad de votos que tiene la fuerza política que nos sigue? No llegan ni a la mitad. Es decir, en la parte política hay un gran desempeño y nosotros le hemos cumplido lo que le ofrecimos a la ciudadanía. Lo segundo que quería ordenar respecto a una crítica a lo de Andrés Di María. Hablar de la inversión extranjera directa como, digamos, la creencia dogmática de que es buena per se, hay que problematizarse un poco. La pregunta es, ¿toda inversión extranjera directa es buena? Nosotros estamos haciendo ahora un análisis de los tratados bilaterales de inversión. Nosotros tenemos mucha más inversión de países que no tienen tratados bilaterales de inversión que los que tienen tratados bilaterales de inversión, ¿sí? La inversión extranjera directa muchas veces saca más recursos que los que mete. Y finalmente, incluso así, Produbanco, la venta de Tony, el Grupo Gloria queriendo invertir en agricultura en este momento, es un llamado a que el país funcione. Gracias, Pavel. Vas a tener oportunidad de seguir desarrollando. Andrés, como el tema se generó en la polémica entre ustedes dos, incluso fuera de cámara, te cedo, cambio un poco el orden para que tengas oportunidad de rebatir lo dicho por Pavel Muñoz. Sí, bueno, no sé si... A no ser que te haya convencido. Siempre hay algo que acotar a todo. Yo no hablaba de inversión extranjera directa, yo hablaba de inversión privada. Eso incluye la directa, por si acaso. Ahora, ¿por qué yo... vamos al tema del empleo, ¿ah? Vamos a... Sí, una cosa, porque es relacionado con el empleo. ¿Por qué la inversión privada es buena? Es por una sencilla razón, porque sin inversión es imposible dar empleo. Imposible. Sin capital es imposible dar empleo. Sin inversión, reinversión, es imposible subir salarios. Por eso es importante. Y pensamos de cualquier persona que nos está oyendo que si quiere poner un negocio, si quiere poner una panadería, por ejemplo, tiene que poner una inversión. Y él asume que va a contratar a alguien. Entonces, por eso es importante la inversión privada. Por eso es que tiene tanta ponderación. No es una cosa derechista o algo así, no. Es un medio para generar empleo. Por eso me parece tan importante. Ahora, con respecto al empleo, estábamos antes, mientras estaba el reportaje, hablando un poco sobre las estadísticas de empleo. Yo le veo desde junio 11 hasta septiembre 14. Y en efecto, y esto, estamos con discrepancias en cifras de aquí también con mis compañeros, pero cualquier persona se puede encontrar en Ecuador en cifras y ver que el subempleo más el desempleo, es muy importante eso, no solamente fijarse en el desempleo, porque si uno ve solo el desempleo piensa que estamos mejor que Suiza, de la ocupación plena, estamos en esos 60%. Gracias, Andrés. El subempleo es importante y Andrés dice, no hemos podido generar, a pesar de todas las políticas públicas que dice el gobierno nacional, un empleo pleno significativo. No, esa es una falacia y una manipulación de las estadísticas. Lo que hay que comparar es el periodo anterior con el periodo actual. Antes del 2006, el promedio de desempleo era muchísimo más alto. La ocupación plena estaba por debajo del 39%, 39, 35%. Ahora está en el 54, 57%. Los índices de desempleo están ahora en el 3.9%, los más bajos de toda la historia registrada en el país. El problema es que una vez que se llegan a ciertos niveles, cada vez las ganancias adicionales son cada vez más difíciles y requieren transformaciones estructurales. Parte de esa situación tiene que ver con el hecho de la inversión, en eso estamos de acuerdo, pero también es una falacia decir que ha caído la inversión privada. Es cierto que en proporción a la inversión pública está más baja, pero el promedio de la inversión privada en relación al Producto Interno Bruto está en los mismos niveles que se tuvo en los años anteriores, en los 30 años de neoliberalismo que supuestamente iban a favorecer, iban a ser más amigables con la inversión privada. Y ustedes tienen un cambio cualitativo en el tipo de inversión privada, porque en los 30 años previos, en los 30 años de neoliberalismo, buena parte de esa inversión privada, tanto nacional como extranjera, estuvo dedicado justamente a un proceso de cambio de manos, por ejemplo, en la cuestión petrolera, sin capitales frescos que verdaderamente introduzcan tecnología. Estuvo ligado al tema especulativo con las burbujas especulativas, estuvo vinculado a todo el tema de la crisis bancaria, la burbuja especulativa que estuvo ligado a la crisis bancaria. Ahora tenemos un aumento importantísimo de la calidad y de la cantidad de la inversión global en el país. Gracias, Andrés Páez. Te doy la palabra, Pavel, luego de María. Pero, ¿qué dije? Andrés, no, Pedro Páez. Para servir a usted, a su familia y a su gallada. Era para saber si estabas atento. Voy donde María. María, seguimos con el tema del empleo pleno, por favor. Bueno, varias cosas al respecto. Primero, las circunstancias son totalmente diferentes. Respetando, como dije antes, las cifras que se han dado sobre empleo, sobre subempleo,
No podemos, yo creo, quedarnos en comparaciones del 2006 y del 2014, son tiempos pasados. Yo creo que hay que mirar hacia el futuro, porque si nos podemos comparar, pues tendríamos que comparar esas circunstancias de hace casi una década frente a otras circunstancias totalmente mejores que se han dado para la economía en nuestro país. Segundo, hay que ver también que el empleo al que se hace referencia en esas cifras, como digo, respetando las cifras oficiales, gran parte es empleo público. Y es empleo desde el punto de vista no productivo. O sea, es un empleo que no genera, lo que decía Andrés, un empleo que vaya hacia generar bienes y servicios. De otro lado, si hubiera mejorado sensiblemente, yo no dudo que haya mejorado, no dudo que esas cifras sean verídicas, pero si es que fuera de tal manera como se está presentando, ¿por qué se mantiene el bono de desarrollo humano? Pregunto. ¿Por qué no se considera, decía también Pavel, que la cuestión electoral y el triunfo significativo que ha tenido el movimiento Alianza País? Yo lo dije antes y lo repito ahora. ¿Por qué no consideramos entonces el origen de esos votos, basados básicamente en una política asistencialista donde es un compromiso prácticamente y donde eso se ve favorecido el gobierno? Tu minuto 20, Pavel, sobre el mismo tema. María, que no comparemos datos de cómo recibimos el gobierno y cómo lo tenemos ahora sería un despropósito en un análisis de 8 años. Hay que saber cómo recibimos el país y cómo está ahora. Una réplica ahí, Andrés. Me parece, si no entendí mal, y aquí ojalá la cámara nos siga, que Andrés cometió un error que sería muy importante. Andrés sumó el 10% del subempleo de los datos de septiembre de 2014, cuando tenemos la nueva fórmula de registrarlo, con el 37% del empleo inadecuado. En el 37% del empleo inadecuado ya está contemplado el 10%, es un subcomponente de esto. Lo que debe tener la ciudadanía es que hoy es más gente la que está adecuadamente empleada que menos gente la que está inadecuadamente empleada. Y esto es un logro del país. Iba por el tema de lo que señala María. Yo creo que debemos tener mucho cuidado y no manejar las cifras con ligereza, ¿no? En este periodo de gobierno, tú diste un dato, Carlos, ¿no es cierto?, del 25% de pobreza. Primicia para ti, para los ciudadanos. El último dato, que ya lo tenemos, no me acaba de dar el INEGI, de diciembre del 2014, tenemos la pobreza en 22,3%. Eso es un gran dato. Y la pobreza que más baja es la pobreza rural. Eso significa que en el acumulado del periodo de gobierno tenemos 15 puntos de caída de pobreza. Y es la primera vez, le contesto a María, la primera vez en la historia, desde que existe el bono, que gente empieza a salir y deja de cobrar el bono. Dato del Banco Mundial, de cada 100 ecuatorianos, 55 mejoraron su condición social. Gracias, Pavel. De 30 segundos de réplica de María. Yo tengo la siguiente inquietud. Es verdad que hay una disminución de la pobreza de ingreso y eso vamos a aceptar. ¿Y qué pasa con la pobreza cultural? ¿Qué pasa con los niveles de inseguridad que van ligados al nivel de pobreza? Es verdad que antes la gente no podía tener acceso a un vehículo, por ejemplo, la gente de clase media o clase media baja. Hoy existen las carreteras llenas de vehículos. ¿Cómo se comportan esos choferes? ¿Cuántos accidentes tenemos? Y si no me equivoco, porque los datos de prensa sí lo dicen, el número de accidentes es inclusive mayor. Gracias. Ya me hicieron confundir. Aquí no le he dado la palabra en este bloque a Pedro. Y después del error te la tengo que dar. A ver, Pedro. 2 minutos. No, tampoco así. Por lo menos. A ver, dijo Andrés algo. La inversión pública debería generar inversión privada, pero sin embargo no ha generado esa inversión privada. Pedro Páez, sin perjuicio, ¿qué opines sobre el tema que estamos hablando? A ver, aquí se está jugando con las cifras y se dice que sí, creo que sí están bien, que no están bien. Miren, aquí hay que remitirse a las cifras, se está distorsionando la realidad, porque además hay un interés un poco, ¿cómo digo yo?, lleno de amargura, ¿no? Es decir, de tratar de... Ahora miren, la actitud de ciertos analistas llenos de gusto de que por fin el Ecuador va a entrar en dificultades, que ya no va a haber plata para la salud, que por fin cae el precio del petróleo y ahora les quiero ver cómo van a hacer las cosas. Pues no, miren, al contrario, tenemos que basarnos en la realidad, en el análisis científico, objetivo de las estadísticas, para ver qué es lo que ha cambiado y qué es lo que es necesario seguir cambiando, para poder consolidar los procesos de transformación, para poder garantizar que este proceso de cambio sea irreversible, para poder garantizar que ese cambio de actitud, esa situación de desencanto, de desmoralización que hubo en el pasado, pueda realmente ir fructificando en un cambio de actitud de la sociedad en su conjunto. Y ahí sí coincido con María, que tiene toda la razón en la necesidad de avanzar también en un proceso de crecer como seres humanos.
de profundizar y consolidar un proceso de mejoramiento de la sociedad en el ámbito también espiritual. Pero eso no puede plantearse como una situación sustituta de la transformación de las condiciones de miseria que se han dado. Es absolutamente falaz tratar de hacer una evaluación de qué es lo que está pasando en los últimos 8 años si no se lo hace en contraste con los 30 años pasados de neoliberalismo. Tus 30 segundos y nos vamos al corte. 30 segundos para los dos. Ok, no me tomo por aludido de que alguien puede estar feliz que haya bajado el precio del petróleo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que si baja el precio del petróleo, yo sé que el gobierno nacional nos va a poner más impuestos o más deuda, y eso no le conviene absolutamente a nadie, porque está en problemas fiscales. Con respecto a Pavel, mencionaste la palabra inadecuado. Entonces, cuando yo digo inadecuado, ya asumo que estás viendo la nueva metodología. Fui muy claro en decir que hasta septiembre 14, porque hay muy poco tiempo con la nueva metodología para hacer comparaciones. En fin, tenemos discrepancias en cifras. Yo invito a los que nos están oyendo, a las personas que están, que corroboren lo que yo he dicho. Gracias, ¿no? Andrés. 60%. Vamos a irnos a otro corte y regresamos con el tratamiento de la pobreza, y en el tercer bloque también vamos a hablar sobre los temas sociales. Regresamos. Esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Bueno, continuamos con Pulso Político. Creo que voy a solicitar a la dirección del canal que se siga grabando durante los cortes y que no se emita promociones, ni propaganda, ni publicidad, porque créanme que en los cortes también es muy interesante. Vamos al tema pobreza. El tema pobreza, de acuerdo a los datos que mencionó Pavel Muñoz, a nivel nacional, dice, se redujo 12 puntos, pasando así de 36.74% a diciembre del 2007 a 24.75% septiembre del 2014. Y dice, la pobreza extrema cayó 7.89 puntos, disminuyendo desde el 16.45% diciembre del 2007 al 8.56% septiembre del 2014. Pavel Muñoz, si bien hay una disminución de pobreza, esta disminución de pobreza responde, y contigo lo hemos conversado y analizado en más de una ocasión, responde al tema de un mejoramiento del coeficiente de Gini, que tiene que ver con ingresos. Pero ¿se ha disminuido la pobreza estructural en el país, por un lado, y por otro lado, qué hay de la pobreza rural? Sí, Carlos, han disminuido todo tipo de pobreza en el país, y estos son datos incontrastables. Vi que incluso tuiteó, me parece que la cuenta de Pulso Político, corrijo, yo señalé un dato del Banco Mundial, donde señala que 51 de cada 100 ecuatorianos mejoraron su posición. Yo dije 55, hay un error, lo corrijo. Debo confesarle a la ciudadanía que a ratos me desconcentro un poco entre tener que objetar cuando se maltratan las cifras, ¿no es cierto? Y poder concentrarme, en lo que realmente muestran los datos. Voy a esto. Quisiera que ojalá me acompañe la cámara, porque tengo una actualización respecto a lo que tú decías, Carlos, ¿no? Nosotros asumimos el gobierno con una pobreza nacional por ingresos de 36,7%, hoy tenemos 22,5%. Es decir, del dato que diste, 3 puntos de caída adicionales. O sea, tus datos son más actuales. Son más actuales, son de diciembre de 2014. Eso significa que en el periodo del gobierno hemos caído 15 puntos de la pobreza. Fijémonos en el dato de al lado, ¿sí? Fijémonos cuál es la pobreza que más cae. La pobreza que más cae es la pobreza rural. Nosotros la recibimos 61%, hoy está en 35%. Pero este de aquí me gusta mucho, ¿no es cierto, Carlos? ¿Por qué? Porque si nosotros nos comparamos con América Latina, fijémonos cómo cayó el coeficiente de Gini. Gracias. Nosotros caímos 8 puntos, América Latina en el mismo periodo solo 2 puntos. Gracias. Estos son datos incontrastables. Pero permítanme ahora hacer a mi uso el derecho a la réplica, para pensar que no soy panelista, pero sí soy entrevistador. Pero si bien es cierto, el sector rural disminuyó bastante, es el que más ha disminuido, sigue siendo muy alta la tasa de pobreza en el sector rural. Eso daría la impresión, o por lo menos ahí planteo mi inquietud, no hay una política o una estrategia de desarrollo rural clara en el país. ¿Es una tarea pendiente de estos 8 años de gobierno? Creo que sí es una tarea pendiente, Carlos. Es una tarea pendiente esa y otra, que me parece que es que los municipios asuman su corresponsabilidad en el tema de la pobreza. De todas maneras, solamente a manera de paréntesis, también ojalá nos pueda acompañar la Cámara con este dato.
¿Cómo estaba la pobreza repartida en el territorio nacional en 1990? Era un mapa básicamente pintado en rojo con muchas necesidades básicas insatisfechas y mucha pobreza. Este es un índice que toma varios elementos y mide la pobreza. Y fijémonos en el 2010 cómo cambia drásticamente. 90% de las parroquias disminuyeron su pobreza. Voy al tema que señalabas, Carlos. Sí creo que es un reto tener una estrategia de desarrollo rural más agresivo. Gracias. Y es fundamental que los municipios trabajen agua potable, si no, no disminuiremos pobreza por necesidades básicas. Gracias, María. Bueno, yo primero quiero decir que si las cifras mejoran, y yo personalmente no estoy contraponiéndome a las cifras oficiales, es bueno para el país. Qué bueno y la CEPAL lo ha reconocido y muchas instituciones internacionales lo han reconocido, que ha habido una disminución de la pobreza. Pero yo insisto mucho en que es una pobreza de ingreso, y esa pobreza de ingreso no nos permite a nosotros que tengamos, que nos insertemos en ese mundo global con otros valores y con otras características para que podamos ser competitivos en las diferentes áreas, por una parte. Y por otra parte, pienso que esa caída de la pobreza no es exclusiva ganancia del gobierno actual, sino que yo considero que se obedece básicamente a la dolarización. El proceso de dolarización que estancó la inflación y que llevó a una homogenización y a una subida de los salarios a nivel nacional como consecuencia del contexto internacional, pienso que es una de las razones fuertes para el tema de la disminución de la pobreza. Aquí, pero por lo menos déjeme darle la palabra. 30 segundos. Absolutamente insostenible. ¿Sobre el tema de dolarización? La dolarización, la tasa más alta de inflación registrada en la historia del país es exactamente después del año de la dolarización, que se llegó a 108%. ¿Cómo se puede decir que eso es estancamiento de la inflación? Que después es la estabilidad macroeconómica que genera una situación internacional la que permite mantener la inflación en otros términos, sí, pero tuvimos 2-3 años de altísima inflación después de la dolarización, lo cual es totalmente insostenible desde la perspectiva. Los 30 segundos se terminaron. Tus 30 segundos, María, de nuevo. Fíjate simplemente en los salarios, y todos nosotros creo que tenemos acceso a servicios que necesitamos, incluso domésticos, y comparemos los servicios que antes eran de la dolarización y los que tuvimos después de la dolarización. Gracias, María. Los salarios básicos 2 minutos, también. por tanto tengo que correr. Qué bárbaro cómo se pasó el tiempo. Sí. Vamos al tema de la pobreza, hablar de la pobreza y no hablar de indicadores de desarrollo humano, donde ya se incorpora temas de educación, temas de salud, temas de vivienda, estaríamos debatiendo incompletamente sobre estos temas. ¿Cómo es el comportamiento, entonces, esta disminución de pobreza estructural, ya considerando temas de educación, salud y vivienda? No, también en el tema de los índices de desarrollo humano, la mejora que tiene el país es incontrastable, y yo creo que más bien es necesario entrar a la discusión en cómo lograr transformaciones estructurales que hagan un proceso sostenible, menos vulnerable a los impactos internacionales. Yo creo que un elemento central, por ejemplo, es el hecho de desarrollar capacidades productivas, la transformación de la matriz productiva, el cambiar también los valores, pero no en términos de la globalización, sino al contrario, acabar con todos los complejos de inferioridad que tenemos, denigrando lo que nosotros hacemos. Hay que demostrar que sí podemos y hay que demostrar que sí valemos. Si esa mejora del 10%, de cada uno de los 10% en la capacidad de compra se hubiera transformado en capacidades productivas, hubiéramos generado condiciones endógenas de desarrollo. Que hacer una y es eso lo que hay que hacer. Andrés. Cuando nos dolarizamos era $1 por 25.000. Eso quiere decir que con 25.000 sucres se compraba muchísimo más que una hamburguesa. Ahora una hamburguesa costaba $1. Por supuesto que iba a haber inflación por un tiempito, pero después se estabilizó. Y por supuesto que la dolarización generó que el salario de los trabajadores, que son 90%, no se devalúe, y por ende la capacidad adquisitiva suba. Y no solo eso, también les permite ahorrar, y ahorrar también permite invertir. ¿Por qué? Porque no hay riesgo cambiario, que antes sucedía con el Estado, que el Estado se financiaba con la maquinita. Ahora eso no va a suceder ni con presidente Correa ni con ninguno que suceda. Es una maravilla. Gracias, señores. Conclusiones, 30 segundos cada uno, pero quiero incorporar un mensaje de un televidente, Jorge Galvez, que dice: nos quedan debiendo sobre la focalización de subsidios. Y yo agrego algo más: el tema de economía popular y solidaria también es un tema importantísimo para poder erradicar la pobreza y mejorar eso que tú dices, empleo pleno. Pavel Muñoz. Los mejores logros del gobierno están en el campo de la pobreza. Disminuimos el número de pobres, disminuimos
la brecha entre pobres y ricos, hemos mejorado las condiciones, digamos, de servicios públicos en el campo, la caída de la pobreza rural es significativa, tenemos bajas tasas de desempleo. Insisto, creo que en la evaluación, tú decías, político, social, económico, lo mejor está en el lado social, es reconocido a nivel internacional. Veamos qué dice la CEPAL sobre el Ecuador. Nos pone entre los 3 países que más hemos disminuido pobreza. La misma CEPAL nos pone como el país que más hemos reducido desigualdad. Y estos son, insisto, logros incontrastables. María. Bueno, yo creo que sí habría que profundizar en el sentido amplio de la palabra, la participación ciudadana, porque sí creo que ha sido restringida, como dije, en algunos segmentos de la población y creo que hay una tendencia hacia una concentración de poder y hacia una concentración en un pensamiento exclusivo, en un pensamiento único, y eso no precisamente es democracia. Gracias, María. Precisamente Pedro. lo que se ha logrado es romper con el pensamiento único que dominó de manera autoritaria la vida nacional, la vida académica y la toma de decisiones durante los 30 años previos, con un proceso de exploración fresco de cuáles son las necesidades concretas del país y cómo responder con verdad, ¿no es cierto?, a lo que son las promesas electorales. Este proceso de toma de conciencia de la población está definiendo no un cheque en blanco, como en esa alusión al populismo que hacía María referencia hace un momento, sino al contrario, en un proceso de dar crédito, de estar agradecido con abrir las esperanzas. Este es un pueblo que está ahora esperanzado, que está apostando al país, y lo que hay es que garantizar que las condiciones objetivas permitan que esto se vuelva sostenible. Muchas gracias. Andrés. Estamos de acuerdo en la... 30 segundos, ¿no? Sí, estamos de acuerdo que ha bajado el empleo, sí, ha bajado en 1.900.000 más o menos, pero también se ha duplicado... El desempleo. Perdón, la pobreza, discúlpame. La pobreza, sí, pero también se ha duplicado a los beneficiarios del bono. Yo creo... No, eso es falso. No, 1.1 millones, 2007, 2.2. No, la gente que nos da... En fin, el dato. considero que es momento de apostarle, no al Estado que sea de derecha o de izquierda. Creo que es momento de apostarle a la gente, permitirle que dejar que trabaje. No nos van a decepcionar. Y van a generar empleo. Y cuando generen empleo, vuelven a invertir y todos salimos. Gracias, señores. Muchas gracias. Y creo que voy a tener que hacer un segundo capítulo de Pulso Político sobre este tema, porque se nos han quedado muchos temas pendientes. Pero, por cierto, amigos televidentes, lo importante es la economía sin visión social pierde la esencia de su fundamento. La economía tiene que estar orientada a mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que hoy se denomina, de acuerdo a nuestra Constitución, el buen vivir. Generar oportunidades de desarrollo. Pero ojo, la vida del Ecuador no solo está en lo urbano, también en lo rural. Y el desarrollo rural es una tarea pendiente, tal cual como la economía popular y solidaria. Como siempre, ustedes sacan sus propias conclusiones. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y yo los espero el próximo día martes.